¿Qué tal, damas y caballeros? Excelente día. Es un gusto, es un honor llegar hasta ustedes, poderles comunicar. Hoy, en este día, tengo para todos ustedes un acercamiento a la economía y lo haré a través de la lectura de un concepto como los muchos que hay en economía, que son bastante amplios y que son también muy recurrentes. En este caso se trata del concepto de inflación, el concepto de inflación. Y para ello, damas y caballeros, voy a valerme del diccionario de economía, escrito originalmente en 1982 en Italia por el autor Sergio Ricosa. Sergio Ricosa escribe el diccionario de economía y este diccionario, que apareció en los 80s, fue traducido en los 90s a la lengua española. Yo estaré consultando la edición, la reedición, mejor dicho, del año 2004. Sergio Ricosa, Diccionario de Economía. Muy bien, damas y caballeros, pues entonces, de este diccionario me ha interesado particularmente el concepto de inflación. Vamos a ver qué es lo que nos dice el autor al respecto. Voy a dedicar este video a mi hermano Daniel Cipriano García, que es licenciado en Economía, egresado de la UNAM, allá de la Facultad de Economía. Y bueno, para él, hoy en este día, este video está dedicado a su persona, esperando sea de su agrado. Muy bien, vamos entonces ahora a abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, y vamos a comenzar con esta primera idea. Lo que vamos a decir en un punto inicial es lo siguiente. Primero, existe un sistema de precios. Cada país tiene un cierto sistema de precios. Este sistema de precios está relacionado con la variación. La variación puede implicar que haya un aumento o una disminución. Por lo tanto, esos precios son relativos. Es necesario, al mismo tiempo, tratar de calcular el número índice del nivel general de los precios absolutos. Es necesario calcular un número índice del nivel general de los precios absolutos. Calcular este número índice nos permite buscar un promedio estable, es decir, un cierto equilibrio. Porque lo que tenemos que evitar, como lo vamos a ver, es que los precios se disparen y se hagan muy elevados o bajen, disminuyan y por lo tanto caigan. En ese sentido, se tiene que buscar entonces un promedio estable. Ahora bien, si el índice del nivel general de precios asciende a largo plazo, es decir, si el índice aumenta a largo plazo, entonces ocurre una patología, una enfermedad, una perversión de carácter económico que se llama inflación. Repito, si el índice asciende a largo plazo, este aumento de carácter patológico se transforma en una inflación. Pero por el contrario, si el número índice desciende a largo plazo, este carácter patológico o enfermizo se llama deflación. Dicho en otros términos, tanto la inflación como la deflación
que está relacionada con este concepto y es su contrario, tienen que ver con una enfermedad, una patología, una anomalía o un desequilibrio. Si ese desequilibrio hace que el índice ascienda, que crezca, que aumente, se llama inflación. Pero si ese índice, en lugar de ascender, disminuye, desciende, entonces se llama deflación. Tanto la deflación como la inflación impiden al dinero desempeñar bien la función para la cual ha sido destinado. Entonces, tanto la inflación como la deflación impactan sobre el desempeño, sobre la función que tiene el dinero. Y por lo tanto la inflación como su contraria, la deflación, son efectos perversos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos haciendo un acercamiento preliminar a lo que es la inflación, el concepto de inflación. Y estamos también caracterizando su contrario, el concepto de deflación. De esta manera, estamos nosotros tratando de dar un recorrido general, una idea básica, pero al mismo tiempo fundamental de lo que es la inflación. Ahora bien, el dinero vale en cuanto tiene un poder de adquisición genérico de mercancías y servicios. Repito, el dinero vale en cuanto tiene un poder de adquisición genérico de mercancías y servicios. Es un poder genérico porque no se refiere a una mercancía específica, sino a todo un conjunto de mercancías variadas y numerosas. El dinero entonces tiene un poder de adquisición genérico porque no se refiere a una mercancía específica, sino a un conjunto de mercancías variadas y numerosas. Por lo tanto, el índice general de los precios es muy importante. El índice general de los precios es muy importante. Por otra parte, la variación que hay en ese índice general de precios, pues es inevitable. Los precios pueden ser relativos y esto hace que el dinero tenga un poder adquisitivo que no está a veces determinado. Nosotros necesitamos entonces, o sería deseable que el dinero tuviera un poder adquisitivo bien determinado. Pero esto es algo que no ocurre con frecuencia, sino más bien el escenario que por lo regular aparece es que haya una variación en los precios y se vuelvan relativos. Damas y caballeros, hoy en la Sinfonía del Pensamiento estamos consultando el Diccionario de Economía. Diccionario de Economía, aparecido en 1982 en Italia, se ha vuelto un clásico y se debe al autor Sergio Ricosa. Estamos abordando el concepto de inflación. Bien, continuemos. La inflación es sinónimo de la devaluación monetaria. La inflación es sinónimo de la devaluación monetaria. Mientras que por otra parte, la deflación es sinónimo de revaluación monetaria. Es decir, que en la inflación encontramos una disminución del valor monetario, mientras que en la deflación
hay una revaluación o una sobrevaluación de lo monetario. Ambas situaciones, tanto la inflación como la deflación, son perniciosas, son desequilibrantes, como ya lo dijimos, porque implican una alteración arbitraria de los precios y las medidas. Cada vez que la moneda cambia de valor, alguien pierde y alguien gana. Cada vez que la moneda cambia de valor, alguien pierde y alguien gana. Esto es la fluctuación de ese valor. Como en otro registro, por ejemplo, también hay acciones que tienen valores que están cambiando y que sabemos en la Quinta Avenida de Wall Street están quienes invierten en la bolsa de valores y, por ejemplo, están a la expectativa, están esperando ver en las pantallas si hay un aumento o una disminución que les pueda ayudar a ganar o les perjudique perdiendo. Se trata, por consiguiente, de una pérdida o de una ganancia injusta sin que haya un mérito o sin que haya un castigo. Es algo injusto y totalmente arbitrario, ajeno a una evaluación que podríamos llamar moral. Pero vamos a continuar. Entonces, cada vez que la moneda cambia de valor, alguien pierde y alguien gana. En la inflación, pierden los poseedores del dinero. En la inflación, pierden los poseedores del dinero. O también los acreedores, que son quienes poseen títulos para recibir un monto. Y ganan los deudores, es decir, ganan los que deben cuando hay inflación. Mientras que los papeles se invierten en el caso de la deflación. Entonces, cuando hay inflación, pierden los poseedores y los acreedores. Pero cuando hay deflación, los que ahora pierden serían los deudores y los que ganan son ahora los poseedores o los acreedores. De esta manera, damas y caballeros, estamos haciendo el recorrido para caracterizar el concepto de inflación. Por consiguiente, pues es necesario prevenir y hasta cierto punto adoptar ciertas provisiones para eliminar esas irregularidades, esas perturbaciones, esos desequilibrios que se suscitan. Todo esto está pasando en un sistema de precios y su variación. Finalmente, damas y caballeros, Sergio Ricosa, autor del Diccionario de Economía, nos dice lo siguiente: una economía presa de una inflación violenta e imprevisible no puede ser administrada en forma racional, porque el cálculo previo de los costos y los beneficios pierde toda confianza y se acerca a un mero juego de azar. Repito, una economía presa de una inflación violenta e imprevisible no puede ser administrada en forma racional, porque el cálculo previo de los costos y los beneficios pierde toda confianza
y se acerca a un juego de azar. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos reconstruyendo de alguna manera los elementos que nos aporta Sergio Ricosa en su diccionario de economía. Estamos trabajando con el concepto de inflación y su contrario, el concepto de deflación. Hemos estado viendo cómo se trata de una variación, de un aumento, una disminución, algo relativo que hay en el cálculo de los índices con respecto a los precios. Se busca hallar un cierto punto de equilibrio, de estabilidad, pero esto no siempre puede conseguirse. Como lo pueden escuchar, damas y caballeros, es importante poder conocer cómo funciona la inflación y la deflación y cómo esto impacta sobre los acreedores, los deudores, cómo esto impacta también sobre quienes poseen el dinero o sobre quienes lo deben. Esperando que este pequeño acercamiento, este esfuerzo introductorio, haya sido lo más claro posible para que de esta manera pues nos vayamos familiarizando con un concepto que es de uso común, que está, por así decirlo, de boca en boca, que aparece constantemente en los diarios nacionales e internacionales y que de alguna manera nos podemos preguntar, ¿qué es la inflación? ¿O a qué hace referencia? ¿O qué tiene que ver con nosotros? Y como lo pueden escuchar, pues tiene que ver bastante con la economía, bastante con la pregunta de cómo funciona el dinero, cómo se maneja, cómo fluctúan los valores. Y esto pues obviamente, pero en otro registro, también abona a la cuestión de la administración pública y las deudas que hay públicas o las deudas que hay con los particulares. Entonces, la economía salva vidas. La economía y el conocimiento de las leyes de la economía es muy importante. Es un campo muy amplio, muy vasto, pero muy necesario. Entonces estamos tratando de profundizar. Vamos a hacerlo en lo sucesivo. Nos vamos a acercar a conceptos que son así nucleares, medulares. En este caso he seguido el criterio de que frecuentemente se escucha acerca de la inflación y pues bueno, he tratado de ser lo más claro posible. Espero también haber comprendido cabalmente o por lo menos de manera muy, muy sensata lo que nos dice Sergio Ricosa en este diccionario de economía. Muy accesible, bastante asequible. Entonces, ahí está también la recomendación bibliográfica. Vamos a poner en el video, en este video, la descripción, la bibliografía por si alguien desea consultar también este maravilloso material. Bien, damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Estamos llegando ya a la recta final de este video, esperando haya sido de su agrado, que esta información pueda ser útil y si es útil, pues bueno, la estamos compartiendo. Excelente día tengan todos ustedes y muchas gracias por su preferencia. Se despide su servidor y amigo Isaías Cipriano. Esto es la Sinfonía del Pensamiento. Estamos hablando de la educación, en este caso de la educación financiera. Excelente día, damas y caballeros.